he tenido en mis manos los restos de los ovnis que se han estrellado. Mucha gente critica y asegura, no hay ninguna evidencia física palpable del tema de los ovnis. Desconoce por completo todo lo que implica el tema de los ovnis. Cuando tienes ese metal ahí, es cuando la historia cambia. Cuando comencé a darle seguimiento a algunas de esas experiencias, yo quedé encantado. Pero también esto fue provocado por 2 mensajes que me llegan de presuntos seres extraterrestres. No tengas miedo, nosotros estamos aquí y te vamos a ayudar para... Ya, yo me quedé en la pieza. A partir de ese momento, todo lo que venía haciendo sobre el tema de los ovnis, lo volqué hacia el tema del contactismo. Encontré también aquellos que eran las personas que viven encuentros. Y el tercer punto, los secuestros por parte de seres extraterrestres. Abducciones. Las famosas abducciones, los seres chaparritos, cabezones, ojos negros, piel gris, muy delgaditos, que prácticamente son los que siempre están molestando a los seres humanos. No, son gente de 1,80 a 2 metros, rubios, muy bien parecidos. O sea, un extraterrestre tal cual es una persona... Así como nosotros. Ellos están entonces en nuestro planeta haciendo estudios desde el ámbito genético para crear una raza híbrida entre ellos y nosotros. Por un contacto, gente puede desarrollar habilidades. Sí, los famosos experimentadores, que cuando están muy cerca de esos seres, algo sucede en el cerebro de las personas que les cambia por completo su vida. ¿Qué papel juega Estados Unidos? El Área 51 y todo eso. Ellos no te hablan de extraterrestre, te hablan de no humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, invirtió millones de dólares para crear diversas agencias de investigación para que al momento que en un periódico, en una revista, saliera tal persona hizo contacto con extraterrestres, fueron a investigarlo y ahí surgen los famosos hombres de negro. ¿Cuál ha sido la prueba más palpable que tú has visto, que tú has dicho? Dentro del tema del contactismo hay un caso en Perú de Donato Cervantes. Es un caso alucinante. Él asegura que cerca de 40 metros lo levantaron y empezó a ver una luz que estaba pasando de un lugar para otro. Y en cada... Escúchame bien, esto que viene es lo más fuerte. Mis platicadores, sean bienvenidos a un episodio más de su buena plática. He leído los comentarios en estos ya casi 150 episodios y generalmente veo que muchas personas tienen dones que pueden sanar o contactos extraterrestres, cosas que yo a veces me impresiono. Y hoy tenemos a un invitadazo que nos va a hablar de eso, de cómo por medio de extraterrestres o sucesos paranormales hay gente que puede de un día a otro comenzar a sanar, comenzar a ver, comenzar a sentir ese contacto extraterrestre. Bienvenido, Johanna. Qué gusto, Rodrigo, amigos, un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación y gracias por tomarme en cuenta. No, y tú también, él que me invitó a su podcast, seguramente me vieron que fue un gran episodio. Claro. Me sentí muy cómodo y espero hoy tú te sientas igual. Muchas gracias. Y nos contaste unas cosas que alucinaron la gente que te vio. Sí, le fue muy bien, gracias a Dios. Sí, fíjate que afortunadamente. Cuando me entrevistan digo yo, quiero darles lo mejor, ¿no? Para llevarle buena audiencia, como los invitados llegan aquí y dan lo mejor. Entonces di lo mejor. Hablé con el corazón, que esa es la clave. Exactamente. Yo creo que cuando la gente habla, cuando la gente se desenvuelve, cuando la gente se siente bien, fluye todo. Porque ya no se vuelve una entrevista, se vuelve una plática. Una buena plática. Y es lo que vamos a tener hoy, Johanna. Así es. A ver, háblanos de todos estos temas que aquí, haz de cuenta que háblanos como nivel 0, nivel kinder. Llévanos desde kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Perfecto, claro que sí. Pues mira, el tema del contacto que yo inicio a partir del 2016, al 100% de mi tiempo, me aboqué a darle seguimiento a esas experiencias, cuando en México desde hace 25 años se dejó de investigar el tema del contactismo. Esto no quiere decir que no haya personas o que en esas 2 décadas y media no hubo personas, no hubo contactados quienes hayan levantado la mano, hayan expresado todo lo que les estaba sucediendo. Sí hubo eso, pero lo que no hubo fue darle seguimiento, no hubo la documentación de vida. Algo pasó en México, algo pasó. Pero cuando lo vemos hacia Latinoamérica nos damos cuenta que es prácticamente lo mismo que ocurrió.
como que de repente los investigadores dijeron no hay que darle seguimiento al tema del contactismo. Y recuerdo que hablando con la gente más que llevaba mucho tiempo en esto, me decían, no hay una evidencia porque nadie se ha subido a una nave y ha bajado un souvenir, una silla, un plato, un vaso, lo que haya. Y tienen razón, no hay. Entonces cuando yo comienzo a conocer esas historias, hubo un momento en mi canal de La Insólita Experiencia que comencé a recibir muchos mensajes de personas que me decían, oye, yo quiero participar contigo, veo que eres muy respetuoso en las entrevistas, que los escuchas, y yo tengo esta historia. Y yo cuando decía, digo, ¿pero qué es esto? Porque yo venía de la rama del periodismo fuerte, duro, con datos, estadísticas, con gente de ciencia, y de repente me vienen y me dicen que hablan con extraterrestres, o de repente que se les aparece en la recámara a alguien, y yo decía, ¿pero de qué estamos hablando? Yo era muy fuerte, muy duro con las entrevistas de los contactados, porque para mí ellos me estaban engañando. Entonces, en una entrevista yo quería, no, es que de verdad no eran entrevistas, eran interrogatorios, eran muy fuertes. Yo no sé cómo la gente aguantaba y me aguantaba en las entrevistas. Si tuve las entrevistas antes del 2016 y ve las de ahora, son dos cosas completamente distintas. Pero entendí algo, Rodrigo. Entendí que eran miles de personas que estaban viviendo un algo. Y de repente yo las tenía, que por primera vez daban una entrevista, las tenía yo en mi canal y era un éxito rotundo. Pero porque estaban hablando desde realmente el corazón, estaban hablando realmente desde la experiencia que ellos habían vivido y que nadie los había escuchado. Gente que era discriminada, que eso fue lo que a mí me voló la cabeza, porque yo no entendía que una persona levantara la mano, comenzara a hablar. Antes era más complicado porque no había redes sociales. Ahora es más sencillo porque ahora las personas, tú vives una experiencia, sacas cualquier red social y desde ahí empiezas a lanzar todo lo que tú traes. Pero imagínate tú en la década de los 90, todavía fíjate, en la primera década del 2000, contactados que hablaban de eso y la gente los insultaba. Pero no te insultaban en redes sociales, te insultaban de frente, te golpeaban. Te decían de cosas porque tú estabas mintiendo, porque lo normal eran las luces, los puntitos en el cielo, los videos de ovnis, eso era lo normal. Pero no llegar alguien de otro país que dijera que era contactado porque todo mundo le creía y todo mundo pagaba un boleto para ir a verlo. Pero a los latinoamericanos no, la historia era muy distinta. Entonces cuando yo veo que todo el contexto que hay del contactismo, cuando comencé a darle seguimiento a algunas de esas experiencias, yo quedé encantado. Pero también esto fue provocado por dos mensajes que me llegan de presuntos seres extraterrestres. Uno fue en Lima, Perú, y otro fue en La Paz, Bolivia, que me dicen y me mandan estos seres que no tuviera miedo, que siguiera adelante. Hablaban de mi vida personal, hablaban de mi vida profesional. Y yo decía, ¿pero cómo saben estos? La gente que me los dio la información no me conocían. Una de ellas, la de La Paz, Bolivia, me escuchó en una entrevista radial, en un programa el más escuchado de la radio de Bolivia por la mañana. O sea, no sabía nada de mí, pero le dieron un mensaje. Habla con Johanan Díaz y dile esto. El mensaje, palabras más, palabras menos, no tengas miedo, nosotros estamos aquí y te vamos a ayudar y ya. Para eso, así, En ese momento yo no entendí, pero cuando 2 años más, esto fue en noviembre del 2014, para julio del 2016, saliendo de un evento con Sixto Paz en la zona arqueológica de Teotihuacán, se acerca una persona que estuvo con nosotros y me dice, Johanan, tengo un mensaje para ti. Hasta ese momento yo no había hablado de esos 2 primeros mensajes. Y me dice, el mensaje, y se ponía nerviosa esta muchacha, me dice, pero es que yo no le entiendo porque no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, dime qué. El mensaje es de que no has hecho caso a los mensajes que ellos han mandado, que sigues teniendo miedo y que te recuerdan que ellos van a estar contigo siempre, así que no debes nada, no tienes por qué temer. Palabras más, palabras menos. Yo me quedé en una pieza.
Para mí esa es la confirmación. A partir de ese momento, todo lo que venía haciendo sobre el tema de los ovnis, lo volqué hacia el tema del contactismo. Y fue ahí cuando encontré unas experiencias increíbles, personas que estaban en contacto prácticamente todos los días con ellos, que les hablaban de ecología, medicina, filosofía, de cultura, de diseño gráfico, que es algo que... Pero ¿cómo les hablan de diseño? Pues los marcianos te hablan de diseño gráfico, los extraterrestres, y de una variedad enorme de temas que no necesariamente la gente que está recibiendo la información es o tiene un vínculo, una relación directa con ese tema que le están hablando. Pero también me di cuenta de algo, que yo quería darle una respuesta de por qué ellos, si eran extraterrestres, no vinieron frente a mí así como tú estás y me dieron el mensaje. ¿Por qué no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a Johanan Díaz no vinieron directamente y me dijeron, hey, nosotros somos de tal planeta y queremos que tú nos ayudes a algo? Que en esa primera instancia yo no entendía y como que no sabía por qué habían decidido hacer eso conmigo, ¿no? Yo no me siento ni especial ni nada por el estilo, no. Simplemente estuve en una coyuntura en donde en México a partir del año 2014 surge o se da un renacimiento de los contactados. Después de 25 años, en México en el 2014 surge la nueva era del contactismo en la República Mexicana que afectó a toda Latinoamérica, Fue un boom impresionante que yo jamás lo había visto. O sea, desde 1990 se había parado eso. Sí. ¿Y en 2000? Desde los 80 se paró. 80. Desde los 80, principios de los 80, cuando desapareció la revista de contactos extraterrestres. Okay. Fue ahí donde la comunidad ovni mexicana quedó pasmada, porque ya no había dónde divulgar. Ya no había otro medio para poder continuar con la divulgación de las investigaciones que se hacían. Entonces ya en 1991 viene la gran oleada ovni con Jaime Maussan, que es donde surge como la figura principal de esa gran oleada y que lo tenemos hasta el día de hoy. Pero fue entonces en el 2014 con Alberto Secua, uno de los contactados que llegó y nos espantó y nos decía que el fin del mundo ya estaba cerca y los grandes cambios planetarios y que los extraterrestres nos iban a ayudar. Fue ahí cuando me di cuenta que el camino estaba ahí. ¿Pero por qué? En primera, porque yo necesitaba darle respuesta a por qué a mí no habían venido directamente conmigo. Dos, el entender si esto era real o era parte de un invento de toda la gente. Y el punto más importante para mí, comenzar a documentar. Si es que era cierto, comenzar a documentar esas experiencias. Y te digo que conforme fue avanzando las entrevistas, todo lo hice en mi canal de YouTube, porque yo estaba en esos momentos en la televisión. Y en la televisión no permitían esas historias. En la televisión, ¿cómo vas a contar a alguien de que alguien está hablando con los marcianos, con los extraterrestres, con los venusinos, con los pleiadianos? ¿Qué es eso? Eso está loco. Entonces todo lo aboqué a las redes sociales. Y mira que ahora cuando ya volteo hacia atrás, después de 10 años, que este año estoy cumpliendo 10 años de darle seguimiento al tema contactista, me di cuenta que no solamente es el contacto, porque el contacto es aquella persona que recibe todos los días, en todo momento, una comunicación directa y frontal con seres de otros mundos. ¿Y si hay? Y si hay, sí. Gente muy seria, muy pulcra y gente que te da información que te quedas de una pieza. Y difícilmente, o sea, están en los podcasts esas personas, muchos de ellos, ¿verdad? Sí, mira, algunos de ellos pues siguen ahí rolando por todos lados, por toda Latinoamérica, dando conferencias. Se han posicionado muy bien, pero porque siempre han hablado con la verdad. Desde esa primera entrevista que me dieron a mí hasta la fecha, continúan en el mismo speech, en el mismo entendido, porque lo que yo me he dado cuenta y lo que he encontrado es de que una persona cuando da una entrevista, suponte que me la haya dado en el 2018, esa primera entrevista después se ha ido modificando acorde a las necesidades del momento. Y dices, no, a ver, espérate. Tu historia, si tú me la platicaste de una forma en el 2017, 2018, a los 2-3 meses no puedes modificarla. No. Porque entonces la estás inventando. O hay personas que he encontrado quienes en una primera entrevista me hablan
Y me doy cuenta que han leído todos los libros de Sixto Paz, de otro contactado muy importante, Ricardo González, de otro muy importante que es de Bolivia, Luis Fernando Mostajo, que forman parte como de la misma tipo de comunicación de Sixto ¿Tú Paz. puedes identificar eso? Sí, porque pues ya cuando lees los libros, cuando ya los has entrevistado, en mi caso que los he entrevistado muchas veces, pues me van platicando algunas anécdotas. ¿Y cómo es posible que personas que tienen 20 años, 25 años por mucho, hayan vivido experiencias y las mismas experiencias que ellos si fueron en los 70s? La vida no te alcanza para eso. Pero lamentablemente, como no leemos, no estudiamos, nos creemos en muchas de las ocasiones lo que esas personas tratan de cuando nos tratan de engañar. Pero si tú no lees, si tú no estudias, si tú no cuestionas, cualquier persona puede venir y puede inventarte cualquier cosa, ¿no? Fíjate, encontré que entonces eran los contactados. Encontré también aquellos que eran las personas que viven encuentros. Es decir, 1, 2 o hasta 3 ocasiones se les presenta algo frente a ellos que no saben qué es, pero inmediatamente dicen que son extraterrestres, que les dan mensajes, les dan algo siempre hacia el futuro. 1 semana, 1 mes, 1 año, 10 años, pero siempre te van a hablar de eso. Y el tercer punto que encontré es esta parte que en la década de los 80s y 90 fue muy importante, los secuestros. Los secuestros por parte de seres extraterrestres. Abducciones. Las famosas abducciones. Los seres chaparritos, cabezones, ojos negros, piel gris, muy delgaditos, que prácticamente son los que siempre están molestando a los seres humanos. Porque todos pensábamos que el tema contactista incluía a estas dos. No, son cosas completamente distintas. Cada una tiene su propia tesitura, su propia historia, su propio contexto histórico. Y cuando te das cuenta que hay un mar de información, yo dije, de aquí no me muevo. Porque era, y sigue siendo al 2026, un escenario donde puedes todavía entender, conocer. Es muy amplio. Pues son los videos más vistos en YouTube. Claro. En tema de podcast, los que se dedican a hablar de esto son los que tienen más vistas. Claro. Mira, yo veo y ahora hay como una nueva ola de contactados. Uh-huh. Y eso está muy bien, porque es lo que nos hace falta. Que se mantenga vigente el tema del contactismo y que la gente entienda de que realmente está llegando información. Información que siempre decimos que es extraterrestre, pero hasta el momento no tenemos los elementos suficientes de cualquier contactado que tú quieras y me digas en este momento para validar de que efectivamente sean extraterrestres. ¿Y qué tal si vienen del futuro? ¿Y qué tal si son de allá del centro de la Tierra? ¿Y qué tal si vienen de otras dimensiones? Nosotros, desde luego, si no le podemos dar una explicación, inmediatamente decimos son extraterrestres. Y dices, no, espérate, es la explicación más floja que hay en estos momentos. No, tenemos que investigar, tenemos que estudiar, tenemos que analizar todo el contexto para ver si a partir de la información que le han dado a esa persona pudiéramos llegar a la conclusión de que efectivamente son extraterrestres. ¿Y si no lo son? Si son seres del bajo astral que nos están engañando. No lo sabemos. En el tema del contacto también vamos a encontrar que siempre son los extraterrestres, pero ya te mencioné otras opciones. Sí. Pero ahora esto es lo normal. Pero si nos vamos con gente entendida en todo lo que son demonología, seres del bajo astral, hay una gama enorme de entidades que se hacen pasar desde por algún familiar que ya trascendió hasta por seres extraterrestres. Y que he aprendido también en todo este proceso de investigación que muchos de esos seres se hacen pasar o se disfrazan de extraterrestres y van y te dicen dónde debe de haber miedo, en dónde debes de generar terror, en dónde debe de generar o dónde debe de haber este líquido vital de color rojo. Y dices, ¿pero cómo? Si me estás hablando que se te apareció un objeto con forma de disco luminoso, que hay un haz de luz y que apareció alguien así como los famosos extraterrestres, sí, pero te está dando información de dónde tienes que provocar un caos. Y qué curioso que mucha de la gente, de los malandrillos, son con los que están contactando, pero para ellos son extraterrestres.
Por eso te vuelvo a mencionar, el asunto es de que se tiene que investigar bien para determinar si esto es así. Porque un extraterrestre es un extraterrestre y la mayoría de ellos vienen con buenas intenciones. ¿Y dónde quedan los otros? Ahora, te pongo un ejemplo muy claro para que le quede muy claro a la gente. En todo lo que es la Amazonía, sobre todo en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú, en estos puntos tan importantes, vamos a encontrar que en Colombia se les va a llamar, escucha bien, mochacabezas. Por el lado de Brasil, los chupa-chupa. Y por el lado de Perú, los pelacara. Es el mismo fenómeno, pero cada quien le da una interpretación distinta. En el caso de Colombia, les cortan la cabeza cuando te encuentras frente a esos seres, porque te atacan. Por el lado de Brasil, cuando te los encuentras, te van a quemar y te van a producir leucemia. Inga. Así tal cual, muy fuerte. Pero si es por el lado de Perú, los pelacara han encontrado los restos de los cuerpos de las personas sin el rostro. Te lo quitan. O sea, son diferentes razas. Sí. Pero cuando ya investigas, cuando ya preguntas a los investigadores locales, tú vas a decir, pues ha de ser un monstruo quien está haciendo esto. No. Son gente de 1,80 a 2 metros, rubios, muy bien parecidos. Y dices, pero a ver, espérame, pues no son esos los pleyadianos. ¿Ante qué estamos? Así tal cual. O sea, un extraterrestre tal cual es una persona... Así como nosotros. Como nosotros. Entonces tenemos esta disyuntiva. Por un lado tenemos a ese tipo de seres con esas características, altos, rubios, ojos de color, piel blanca, como que hacen mucho ejercicio, que nos dan mensajes bonitos. Prepárense, mediten, hagan esto, hagan aquello, paz, unión, amor y eso, ¿no? Pero por el otro lado tenemos a los seres que son igualitos, pero que están haciendo todo lo contrario, porque te están lastimando. Y dices, bueno, ¿ante qué estamos, Rodrigo? ¿Ante qué estamos? Johanan, ¿y de dónde viene el extraterrestre ese de la cara volada, el ojo grande? Sí, mira, desde prácticamente esto de los famosos grises, Sí. que más o menos los calculan de una altura de 1 metro, cabeza muy grande, que es desproporcionada a comparación del cuerpo, cuerpos muy delgados de color gris, ojos almendrados, negros, que quienes han estado con ellos o frente a ellos dicen que es más negro que la noche, que se les quedan viendo en los ojos y es como si algo hay en el ojo que te atrae, sí, pero por lo negro. Dedos largos que tienen una línea nada más a modo de boca y 2 puntitos aquí a modo de como de nariz o de orificios nasales. Esos son los famosos grises, los que estarían en contacto en un primer círculo. Dentro del tema de los secuestros, y como su nombre lo dice, o abducción en inglés, abduction, como su nombre lo dice, es en contra de la voluntad de la persona, se los llevan. Okay. La gente refiere, cuando ya vemos de manera general esta temática, la gente refiere que los llevan al interior de un algo que ellos identifican que es como la nave de estos seres, los ponen en una plancha como si fuera un quirófano que es muy fría, no ven lámparas, sino que hay una luminosidad fosforescente que sale de las paredes y ellos, pues aquí está iluminado porque vemos las lámparas. No, allá no hay lámparas. Sale todo, la luz sale de las paredes, del techo o del piso. Y es una luminiscencia que puedes ver perfectamente todo lo que hay al interior. Ellos aseguran que todo es de color blanco y que en ese primer círculo van a estar estos seres de color gris. En el primer círculo están interactuando con tu piel, con tu cuerpo, y son los que te hacen diversos estudios, que te meten cosas por todos lados, que son esos seres pues que van a abusar de ti en todos los aspectos y en todos los sentidos, mientras tú, que estás en esa plancha, no vas a poder moverte, no vas a poder gritar, no vas a poder hacer nada.
se refiere que lo único que pueden hacer es mover los ojos. Y por eso se dan cuenta que están aquí, que están acá. Siempre van a aparecer 3, siempre. Pero fíjate, aquí viene lo más interesante de la casuística. Muchos de los casos refieren que cuando están estos seres a tu alrededor, para tranquilizarte, te ponen una mano en la frente. Y la persona empieza a tranquilizarse, empieza a relajarse. Ya no estás tan alterada y ellos empiezan a hacer todo lo que tienen que hacer. En un segundo círculo se asegura que hay unos seres de unos 50, igualitos a los chiquitos, a esos grises cabezones, igualitos pero más altos y de color beige. Y en un tercer círculo siempre van a ver a un ser humano o a alguien muy parecido a un ser humano. Entonces, la interpretación que dan muchos de estas personas que han vivido las experiencias es que ese que se parece al ser humano es el que estaría dando las indicaciones a los otros 2 seres para que interactúen y hagan lo que tengan que hacer con ese ser humano que está ahí en esa plancha. Tal y como lo vemos en series o películas como la de Halo, ¿no? Que son como personas muy reales, así, que tienen puros marcianos así de robots. O como Dragon Ball. Exactamente, sí. Que los ponían así, por ejemplo, el mundo de Freezer. Exactamente, pues Que más o menos así. Pura gente bien rara así al mando y son los que mandaban. Exacto, eran como los robots, Ajá. como los obreros, ¿no? Así los es. peones, los que andan haciendo la talacha, lo que no les gusta a los jefes, pues son ellos los que van a estar interactuando con el ser humano. Y son muchas historias porque, mira, he encontrado que cuando son mujeres, las embarazan y a los 3 meses extraen el feto, diciéndoles que en un futuro van a conocer a sus hijos o a sus hijas. Cuando son hombres, les hacen estudios de todo y ellos aseguran en algunos casos que se enfocan mucho en la parte de reproductiva, porque el mensaje que ellos han dado desde la década de los 50 es de que ellos, con el avance tecnológico que tuvieron, hubo algo que les afectó sus organismos que no pueden hacer una reproducción como la hacemos nosotros. Okay. Y lo que ellos pretenden, según esas informaciones, y que luego cuando llegamos a la década de los 80s y 90s, fue muchos casos que hacían referencia a esto mismo que te estoy mencionando. Ellos están entonces en nuestro planeta haciendo estudios desde el ámbito genético para crear una raza híbrida entre ellos y nosotros. Se asegura que ellos no bromean porque no saben qué es eso. No bailan, no conocen qué es la felicidad, no conocen qué es el amor. O sea, son fríos, completamente fríos. Pero porque algo sucedió en su especie que se modificó eso. O a lo mejor y nunca lo tuvieron. Por eso les sorprende cómo nosotros, la forma en que amamos, reímos, a lo mejor bromeamos, pero ellos no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Es algo un tanto triste la historia porque pareciera que el ser humano va hacia allá con tanto avance tecnológico, con tantas energías que estamos utilizando y que algo está cambiando nuestros cuerpos, nuestros organismos y que a lo mejor en un futuro lleguemos a esos niveles donde ya no podamos tener una reproducción o que en un futuro ya no sintamos, bueno, que de hecho ya lo estamos viviendo, Sí, ya. que mucha gente ya no expresa sus sentimientos o que simplemente no sonríe. ¿No? Ha perdido la capacidad de asombro. Lamentablemente. Y ellos lo que nos dicen es eso, que ellos están aquí para crear una nueva especie entre ellos y nosotros. Ok, entonces esas personas, bueno, esos extraterrestres, me imagino que llegan a personas muy indicadas. No. O llegan a personas comunes. Mira, yo no he encontrado, yo te puedo decir que del 2016 a la fecha, debo de tener unas 13,000 entrevistas. Nada más en mi canal de Insólita Experiencia hay 5,300. No manches. Sí. Más aparte todas las que a lo largo de estos 17 años me ha quitado YouTube. Porque ya tú sabes que la tendencia del algoritmo, ahora en este año o en estos meses no puedes hablar con tal palabra. Y luego cambia, y luego cambia. Y me han quitado muchos, pero yo creo que de los que me han quitado han sido unos 3,000 entrevistas. 3,000 entrevistas.
Si sumamos nada más las de YouTube, son cerca de 8,000, 8,500 entrevistas las que han estado ahí publicadas, que han sido en vivo la mayoría. Más aparte las que tengo en audio, más aparte las que tengo en video. Son más o menos 13,000 entrevistas. Después de 13,000 entrevistas, te puedo decir, Rodrigo, que he encontrado casos impactantes, casos que me llevarían a entender de que realmente ellos están aquí. Yo no tengo en estos momentos, yo no tengo ninguna duda de que los extraterrestres están aquí entre nosotros. Me queda claro, y que pueden ser muy parecidos a ti o a mí, y que muchos de ellos andan ahí en la calle. ¿Y nunca te has visto al espejo y que tú digas, ay, yo soy marciano? ¿Y si el extraterrestre soy yo? No. O sea, definitivamente. No, yo soy humano, completamente. Sí. Sí, pero ¿y crees que has estado con un extraterrestre encubierto? No, nunca. ¿No? Nunca. ¿Nunca has sentido que esta persona... No, así que sé con alguien que diga, ay, este está raro, como que sabe mucho. O como reptiliano. No. ¿Nunca has identificado a un reptiliano tampoco? No, tampoco. Pero lo que sí te puedo decir es de que me he dado cuenta que muchos de los mensajes que llegan, en muchas de las ocasiones les dicen a esas personas, mándaselo a Johanan, te va a ayudar a que el mensaje llegue a miles o millones de personas. Dices, pero ay, ¿a poco ahora resulta que ellos me conocen? Pareciera que sí. Es algo muy curioso. La gente me contacta, me dice, oye, te contacto porque me han pedido que te dé este mensaje. Y dije, ¿quién? Pues ellos, los extraterrestres. Dije, ay. Johanan, y de todas las entrevistas que tú has hecho, ¿cuál ha sido, incluso que has estado con Jaime Maussan, que es uno de los referentes de esos temas, cuál ha sido la prueba más palpable que tú has visto, que tú has dicho? O sea, porque tú y yo como entrevistadores, como divulgadores, claro, pues queremos ver. O sea, claro. A ver, demuéstramelo, a ver si es cierto. Sí. ¿No? Pero ¿cuál ha sido así que tú has visto? Ya ves que se habla de la esfera, se hablan de muchas cosas. Claro. Mira, hay dos, creo que muy importantes. Una, que es dentro del tema del contactismo, hay un caso en Perú de Donato Cervantes. Es un caso alucinante. Es una persona que en la década de los 70 comenzó a tener contacto con los extraterrestres. El caso más destacado, voy a resumir lo que más pueda porque es una historia increíble y muy larga. Cuéntala bien de natural. Ok, bueno. Bueno, es una persona que en la década de los 70 trabajaba para una empresa que comenzó a construir el camino para la ciudad de Huaraz con otras ciudades, la conexión, las carreteras. Entonces, bueno, pues él se enrola como trabajador, como toda la gente de su pueblo y de los pueblos aledaños se metieron ahí a trabajar, ¿no? En eso, pues él ya vivía una experiencia de contacto, nadie le creía, pues de cierta manera se sentía un tanto incómodo, ¿no? Porque al ir platicando esa experiencia. Y resulta que la parte más fuerte es cuando una noche estaba un objeto con forma de disco en el cielo. A él lo levantan, él asegura que cerca de 40 metros lo levantaron. Y estaba en el aire con los brazos abiertos y girando. En eso va pasando un camión de estos grandes que transportan material y pues lo vieron. Y vieron el objeto que estaba más arriba y lo soltaron. ¿Qué te pasa? Te mueres. Pues sí. Entonces, bueno, pues inmediatamente se bajaron estos señores, dijeron, ¿qué es eso que estaba allá arriba? Se acercaron y se dan cuenta que era un ser humano y que era un trabajador de la misma empresa. Pues como pudieron, lo levantaron, pues tenía todos los huesos rotos, pero seguía con vida. Pues le dijeron, ¿qué hacemos? Pues vamos a llevarlo al campamento, pero coincide que esa noche había una fiesta en el campamento porque estaban celebrando algo, no recuerdo qué. Y el médico, pues, andaba en la fiesta. Sí. Y la gente del servicio médico, pues, andaban en la fiesta. Entonces le dijeron, ¿qué le pasó? No, pues viene fracturado, pero todos los huesos tiene fracturados. No, pues déjenlo ahí, porque no hay manera de cómo llevarlo. Pues estamos construyendo los caminos, tiene que haber luz y tenemos que poner aquí la unidad para llevarlo hasta el hospital más cercano. Pues déjenlo ahí a ver si amanece mañana. Pues todos se fueron a la fiesta. Al día siguiente, bueno, horas más tarde, bajan los extraterrestres y le piden una disculpa a Donato.
Le dicen, Donato, discúlpanos, pero nos espantamos porque vimos que se acercaba alguien. Pero en este momento te vamos a sanar. A las 6 de la mañana llegan la gente del servicio médico para trasladarlo a la clínica, al hospital más cercano, y se dan cuenta que ya no estaba. Entonces dijeron, no, seguramente ya murió. Sí. Van saliendo y lo encuentran que ya estaba barriendo. Dices, a ver, Donato, pero tú traías todos los huesos rotos. Mis amigos, los extraterrestres, me sanaron. Ahí empezó el boom. Sí, con esa historia. Sí, pues es que imagínate, era muy fuerte. Bueno, vamos a suponer que no tuvo mayor relevancia eso, ¿no? Ya en la década de los 80 viene lo más impactante. Él estando en su casa, él era una especie de milusos, mecánico, carpintero, eléctrico, plomero, y daba el servicio a quien se lo pidiera, ¿no? De eso vivía. Llega un momento que estaba arreglando un automóvil de unos conocidos en su casa, empezaron a tomar, se pusieron un tanto pasaditos, Donato va al baño, se resbala en la puerta de la cocina, que era la mitad era cristal y la mitad era de herrería, queda atrapado el brazo, le queda atrapado entre el vidrio, se corta tendones, músculos, la piel, venas, todo. Un sangrerío por todos lados. La familia no lo podía levantar, en primera porque estaba bien borracho y en segunda, pues ¿cómo lo levantas asustado de todo lo que estás viendo en ese momento? Afortunadamente alcanzaron a llevarlo al hospital. Cuando llega al hospital, pues se dieron cuenta que no había manera de cómo recuperar el brazo. Le dijeron, tenemos que cortar, lo tenemos que quitar. No hay nada. Entonces dice la esposa que cuando levantan el cuerpo tuvieron que hablarle a los vecinos que lo ayudaran. Pues entre eso, pues quedaron colgando los tendones, quedó así algunas venas. No, o sea, ya imagínate la escena, ¿no? Y todos sus hijos chiquitos, pues todos espantadísimos. Sí. Imagínate nada más. Ya estando en el hospital, él les dice no, porque mis amigos los extraterrestres me van a curar. Pues todo el mundo se voltea a ver como decían, pues es que está borracho. Le dan los calmantes y todo. Dice no, no, no y no. Y no se dejó que le cortaran. Bueno, pasan 3 meses hasta que llega en la ayuda de sus amigos los extraterrestres. Pero ¿qué sucede en esos 3 meses? Que sus hijos todos los días tenían que cambiarle las vendas. Uh-huh. Sus hijos mencionan en entrevista que no había carne. Eran los 2 huesitos que tenemos aquí. No había nada. Todo estaba podrido, tanto de la mano como de esta parte de acá, y lo morado ya se le estaba pasando a esta parte de las costillas. Un olor intenso. Sí. Pues imagínate, o sea, se tuvo que ir hasta la parte más alta de la casa en un cuartito que tenían para que el olor no les afectara. Y sus hijos mencionan, cuando he tenido la oportunidad de platicar con ellos, tenemos una muy bonita amistad con ellos, y mira que ellos me dicen, nosotros subíamos y veíamos cómo mi papá le pedía todas las noches a sus amigos los extraterrestres que dónde estaban, que por qué no llegaban a ayudarlo, que por qué lo habían dejado solo. Hasta que una noche baja con todos y les dice, mañana me voy muy temprano, ya me contestaron mis amigos los extraterrestres y me van a poner un brazo nuevo. La esposa le dijo, mira, vete a donde te tengas que ir, pero en cuanto regreses, nos vamos de inmediato al hospital. Pues es lo más lógico, ¿no? Le dijo, está bien. Se va al día siguiente, se va muy tempranito. La esposa manda al hijo, a uno de los hijos, a que lo siguiera. Y el hijo me dice, yo iba unos metros atrás de mi papá. Él iba avanzando hacia el monte, uh-huh, y de repente lo dejé de ver. Le digo, ¿pero cómo si tú ibas atrás? Desapareció, no vi. Dice, yo me tuve que regresar, hacía mucho frío y pues ya. Al día siguiente, regresa con un brazo nuevo. Un brazo que me voy a mover, subir, bajar,
ve que salen los hijos, los levanta con el brazo que tenía enfermo. Y bueno, la gente va a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió en ese tiempo, en ese momento en que estuvo con los extraterrestres? Él llega hasta un punto que eran los lugares antena. Los lugares antena eran lugares o montes o cerros muy altos donde los seres extraterrestres citaban a Donato Cervantes para darle información. Okay. Él llegó hasta el punto donde le pidieron y bueno, pues él entra en una especie de cápsula, se mete y él comienza a ver cómo... No, a ver, este fue el segundo. En este caso del brazo fue que él le piden que se quite toda la ropa. Lo empiezan a levantar. Cuando ya está a una cierta altura, el objeto estaba arriba y él le piden que estire los brazos. Él como pudo estiró al que pues ya no tenía nada. El otro sí lo pudo mover sin problema alguno y empezó a ver una luz desde el hombro hasta la muñeca. Una luz que estaba pasando de un lugar para otro. Y en como cada... un escáner. Escúchame bien, esto que viene es lo más fuerte. Escuchaban... Shh, shh, shh. En cada paso veía cómo se iba formando venas, músculo y la piel. Estamos hablando de los 80s. ¿Qué es eso? Actualmente lo tenemos. Un escáner 3D. Pero en ese momento no. Y cada paso era una luz que se iba iluminando y era como un escáner o era un algo que le iba dejando lo que él necesitaba. Pues sí, actualmente lo tenemos, pero no de... No en el sistema médico, no. Pero existe. Pues vamos a llegar ahí seguramente. Exacto. Entonces, bueno, pues él dice que los extraterrestres le pidieron, ya cuando terminó todo, él dice que olía quemado. Sí. Le dijeron que durante ciertos días no le podía dar el sol, no se podía mojar, se lo tenía que tener así cubierto. Pues él llega de esta manera a su casa, todo protegido, carga a sus hijos con ese brazo y bueno, pues imagínate, de no tener nada a tener uno nuevo, pero le dejaron 3 protuberancias en la muñeca. Esas protuberancias era para poderse comunicar con los extraterrestres. Entonces, cuando él quería que a lo mejor la gente viera que estaban ahí, él oprimía una de esas protuberancias y aparecían. Cuando él estaba escuchando una canción de alguna estación de radio, a 300 metros a la redonda, toda la gente escuchaba la misma música que él estaba escuchando. Cuando él llegaba a alguna entrevista, a alguna estación de radio, los aparatos no funcionaban, tenían interferencia. Cuando llegaban a entrevistarlo los de los canales de televisión, el audio o el video fallaba. Y dices, cálmate, eso no pasa en la vida real. Sí, y se llama Donato Cervantes. Está el antes, el durante y el después, con toda la documentación médica. Y bueno, esto fue como que donde inició lo más fuerte de Donato Cervantes. Pero después se voló 2 dedos, se los vuela y otra vez le pide ayuda a los extraterrestres nuevamente lo ayudan, en esta ocasión lo meten en una como cápsula y empieza a ver cómo se van regenerando los dedos. Pero los extraterrestres en esta segunda ocasión le pidieron que antes que fuera al hospital se fuera a un estudio fotográfico para que pudiera, para que la gente supiera y diera el testimonio de que realmente ellos existen y que están aquí entre nosotros. Y están las fotografías de estudio. Y él con su mano así y el dedo colgándole. Y dices, qué fuerte. Pero nuevamente, en esta segunda experiencia está el antes, durante y después con todo el reporte médico y el testimonio de decenas de personas que lo conocieron, que lo vieron y que se dieron cuenta de que su experiencia de contacto es real. O que fue real, porque él ya lamentablemente falleció. Oye, Johanan, esa historia es brutal. Seguramente ahorita en comentarios mucha gente va a empezar a comentar cosas que les han pasado. Me decías que por un contacto gente puede desarrollar habilidades. Sí, porque están los famosos experimentadores. ¿Podemos hablar un poco de Claro, ello? desde luego, los experimentadores son aquellas personas quienes tienen una experiencia, ya sea de contacto, encuentro o secuestro, cualquiera de estas 3 variantes, donde
los seres que están frente a él le dejan una marca en su cuerpo. Ya sea una quemadura, ya sea un algo en tu cuerpo que te va a recordar siempre que tú viviste una experiencia extraña, ¿no? Que puede durarte un poco tiempo o te puede durar toda la vida. Estas personas refieren todo lo que te he dicho anteriormente. La única diferencia es que cuando están muy cerca de esos seres o están muy cerca de los ovnis, de las naves donde ellos se transportan, algo sucede en el cerebro de las personas que les cambia por completo su vida. Si antes no te gustaban las matemáticas, ahora a partir o después de ese encuentro van a comenzar a vivir experiencias tremendas porque van a hacer cálculos matemáticos sin necesidad de una computadora y de una manera muy rápida. Hay personas que tenemos y que hemos estudiado los casos donde estuvieron con estos seres y algo se despertó que lograron sanar a otras personas. Se despertó esa parte como de sanación. Hay personas que en su vida habían tocado algún instrumento musical y de repente todo cambia y pueden y saben cómo tocar diversos instrumentos musicales. Y así te puedo seguir enumerando muchos otros casos. Pero aquí nos damos cuenta que pareciera que hay algo que sucede en la psique de las personas que modifica todo tu comportamiento, que modifica tu forma de ser, que modifica todo tu entorno y tú lo vas a ver de una manera completamente distinta. Ya no eres el mismo, pero siempre va a ser para bien. Pero también tenemos aquellos casos que han estado muy cerca de esos seres o de esos objetos, sobre todo de los objetos, donde la persona enferma. Son dolores tremendos estomacales, dolores de cabeza, altas calenturas o fiebres y una descomposición completa de todo su organismo, porque estuviste muy cerca. Por lo regular, el parte médico que siempre se va a dar, altas dosis de radiación, que lamentablemente a los pocos días o a las pocas semanas esas personas fallecen, porque estuvieron muy cerca de esa energía o de esa radiación que ellos emitan, porque nosotros no sabemos qué tipo de energía estén utilizando para desplazarse de un lugar a otro. No sabemos qué tipo de bichos puedan traer esos seres que a nosotros nos puedan dañar. Entonces se producen este tipo de anomalías. Pero lo más impactante son aquellos, mira, te pongo un ejemplo muy claro. El chivero de las manos divinas, un señor que vivía a la entrada de la zona del silencio por el lado del estado de Coahuila, ya prácticamente es el desierto. Él vivía en una comunidad que se llama Vega Larga, así tal cual, siempre vivió ahí. Él comenta que siendo un niño iba a la escuela, iba con su hermano, iban en una moto y bueno, se le salió la cadena. Pues uno de ellos se regresó por la bicicleta. En ese proceso, Arturo escucha el zumbido de abejas. Un zzz, voltea, se da cuenta que hay un árbol y arriba del árbol había un objeto con forma de disco. A su alrededor del árbol y de Arturo empieza a subir una neblina. De ese objeto que estaba produciendo un zumbido, baja una especie de puerta, ve que hay una escalerilla y aparecen dos individuos. Dos humanoides, dos piernas, dos brazos, una cabeza, muy, muy fornidos, con una especie de traje y en la cabeza tienen como una máscara que no le permite ver el rostro de esos individuos. Él dentro de su cabeza escucha que le dicen, tranquilo, no te vamos a hacer daño. Es lo último que recuerda. Aparece 45 minutos más tarde en la puerta de su escuela. Él no sabe cómo llegó. Tenía un examen esa mañana, pues llega, le dan su examen, comienza a llenarlo, pide permiso para ir al baño y ahí empezó realmente el calvario de este joven. Porque se desmaya, se pone la mandíbula muy dura, lo llevan al hospital, no sabían qué era lo que tenía, de ahí de Coahuila lo mandan hasta Monterrey. Llegando a Monterrey le dicen, bueno señor, díganos qué pasó, dónde se metió su hijo, qué fue lo que tocó. No, pues no sabemos, lo lleva a la escuela y como siempre y todos los días. Altas dosis de radiación.
Entonces ese es un indicador. No hay que acercarse. Mira, yo escucho a muchos contactados que dicen, si ves a un extraterrestre o ves a un ovni que se acerca a ti, grítales que los amas, que los quieres, abrázalos, bésalos. No hagas eso. A ver, No. tuviste, yo recuerdo porque vi tu miniatura. Yo con la única persona que ha hablado de esto así a fondo, no conoce a Don Teo. De verdad. Físicamente no. Pero no sabes. Pero sí, conozco bueno, su historia. Él habla cosas muy parecidas a lo que estás contando. Pero también al principio del podcast, cuando te mencioné que llegué a México, platiqué con Enrique Estelar. Oh, cómo no, claro. Él te habla de una abducción y te habla del Sol Insalan Ra y todo eso. Y que aparecen los ovnis donde él se encuentre, Ajá. esté haciendo lo que esté haciendo. Y he visto sí. que reúne gente y sí se ve Exactamente. y todo eso. Sí. Entonces, de todas esas personas, ellos, ¿por qué sí no se enferman de radiación? Porque se aseguraría que hay quienes tienen como esa venia o esa Ok. autorización por parte de los extraterrestres, uno. Y dos, porque tienen algo importante que hacer. Ok. La mayoría de las personas que hacen referencia a esto de que tocan los ovnis Sí. son las que se ven más afectadas. Hay casos en toda Latinoamérica de personas que con un machete han tratado de intimidar a esos objetos, los llegan a tocar o esos objetos emiten una pulsación lumínica y vienen toda una serie de problemas muy fuertes desde el ámbito de la salud. Y eso está documentado. Y eso es a lo largo de la historia de la investigación OVNI que tenemos muchos casos. Entonces, si los vemos, es mejor. No te acerques. No te acerques. Ok. No te acerques. No. Y en el caso del chivero, él, después de que le dan ese parte médico, que la familia no sabía qué hacer, llegan unos seres, o llegan unas personas, mejor dicho, hasta el hospital, asegurando que ellos trabajaban para la NASA o algo así de allá en Estados Unidos, y le dijeron que se tenía que lavar con abundante agua, que inmediatamente que saliera del hospital y llegara a su casa, hiciera eso, lo primerito, para que se pudiera diluir esa radiación. En el hospital le dijeron, bueno, pues no hay más que hacer. Así que pues váyase, regrésese a su casa y que le vaya bien. Lo que hicieron inmediatamente llegando a la casa con abundante agua, se bañó y lo que dice este joven es de que, o este señor, que al momento que se empezó a echar el agua, la piel se le empezó a levantar. Él dice que como cuando está la olla de los frijoles, siempre ponía ese ejemplo, que tú lo destapas y se levanta el pellejito del frijol. Dice, así se me levantó toda la piel. Yo me espanté y me desmayé, porque toda la piel se me levantó. A partir de ese momento, no pasó mayor problema con él. Y a partir de ese instante, él comenzó a curar con sus manos. Por eso le llamaban el chivero de las manos divinas. Chivero porque desde niño lo mandaban su familia a cuidar las chivas. Y manos divinas porque ayudaba a la gente y en cuestión de minutos le quitaba la dolencia o el problema que tuviera. Era algo alucinante porque estás en medio del desierto y en medio del desierto llegaban médicos, llegaba mucha gente. A partir de que yo lo entrevisto, su entrevista se hizo viral, llegaba gente de Europa. Llegaba gente de... No, ya falleció. Uy, me hubiera encantado entrevistar. No, y aparte era una súper persona, siempre queriendo hablar, exponer su historia, pero nunca aceptó que hiciéramos una regresión, porque esos 45 minutos que él no sabe qué pasó, nunca quiso porque él decía, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo recuerdo lo que me hicieron esos seres y de repente ya no puedo ayudar a la gente? Y tenía razón. Y nunca logré convencerlo de que hiciéramos una regresión. A lo mejor y sale algún dato importante, digo, no lo sé. Hay un señor que me tocó conocer a mí, pero no me dejó grabarlo. En Tepoztlán, que le cayó un rayo. ¿Nunca lo has escuchado de él? No. Que también tiene cierto poder. De hecho, él es bien curioso. Yo lo presencié. Él empieza a hacer... y empieza a llover. Wow. Lo vi. Es que son los famosos chamanes graniceros, los tocados por el rayo. Sí, a él le cayó un rayo. Sí. No recuerdo bien el nombre. Déjalo veo porque lo tengo aquí en el... No me tardo ni un minuto. Aurelio Ramírez, no lo ubico.
Imagínate. Y vas a su casa. Filas de gente, americanos, claro, viene gente de España, viene gente de todo el mundo para poder cantar con él. De hecho, aquí está parte de la ceremonia, porque no me dejó grabar. No me dejó grabar, pero ve toda la gente, mira. Mira, ahí fue cuando hizo llover. Toda esa gente vino de fuera a verlo a él. Pero estaba despejado y empezó a nublarse. Sí. ¿Llovió? Sí. Wow. Mira el sol, así estaba el sol y ahí estaba lloviendo ya. Empezó a chispitear. Qué fuerte. Pues eso, y así como tu perspectiva al principio de que ¿qué va a hacer? Y ¡pum! Hizo llover. Sí. Mira, es que realmente hay gente que tiene un don, que tiene un poder, que hay algo que sucede. Y sucede. Sí. Lo creas o no lo creas, hay algo que le dejan a estas personas. Yo no he encontrado, después de tantas entrevistas, de tantos viajes a tantos países, a tantas ciudades, yo no he encontrado una característica, porque mucha gente asegura que solamente pueden contactar a aquellos que hacen yoga, o que hacen meditación, o que hacen algún tipo de oración. No es cierto. Los extraterrestres, en muchos de los casos, han contactado a los testigos en un bar, tomando tequila. Y están documentados los casos. Y no solamente en México, en muchas partes del mundo. Que se los han encontrado en un hotel, que se lo han encontrado en un restaurante, que se lo han encontrado en la calle. No hay una característica que diga, los que pueden contactar solamente son aquellos que mediten mucho. No. O que haya, nada más pueden contactar aquellos que sean vegetarianos. Tampoco. Porque la mayoría no son vegetarianos. La mayoría no meditan, no rezan, no oran, no hacen nada de eso. Están completamente alejados de la vida espiritual. Y hay muchos otros que dicen, solamente pueden contactar quienes no tienen sexo y no toman alcohol. No es cierto, porque la mayor parte de los contactados tienen hijos, tienen esposas o esposos. Entonces no hay una regla, un decálogo que diga, a ver, tal persona sí va a poder contactar porque tiene esta característica y tiene... No, eso no existe, eso no hay. Yo no lo he encontrado, a lo mejor y sí, a lo mejor alguien ya lo encontró, pero después de tantas entrevistas te puedo decir que es tan variante, es tan cambiante todo, que no es necesario. Mucha gente que le dan mensaje y le piden, ahora divúlgalo. La gente no sabe cómo hacerlo. Sí. No tiene facilidad de palabra. Le da pena un micrófono, le da pena estar frente a una cámara. Y los extraterrestres le piden y en muchas de las ocasiones los obligan. Y también lo que he encontrado, que cuando las personas tienen la información y no hablan, no lo divulgan, comienzan a enfermarse. Okay. Eso sí, esa sí es una regla general. Cuando tienen la información y no la dan a conocer, te empiezan a sufrir algo. Pero ¿cómo discernir que, por ejemplo, una vez estábamos en el centro? De hecho, estaba con unos amigos. Uno de ellos estaba aquí, Rodrigo, el coproductor. Y eso me llegó, pues dile a ese señor que todo va a estar bien. Yo, así de la nada, como si pareciera loco. Y yo, ¿pero por qué tengo que ir a decirle? Y les dije a mis amigos, mira, ahorita me llegó un mensaje que le tengo que decir a esa persona que todo va a estar bien, pero no le voy a decir. Ve y dile, anímate. Es la única vez que lo he hecho, ¿eh? Nunca lo he vuelto a hacer. Y dije, mira, pues si me lo están diciendo, pues Pues lo claro, voy a decir. claro. Ya le digo al vato.
Oye, carnal, pues dicen que todo va a estar bien, le digo. Así con una, no con risa, pero se me queda viendo. ¿Pero cuál de las cosas? Me dice. Y yo, solo me dijeron que todo va a estar bien. Y como que se quedó así y ya yo me fui, ¿no? Me imagino que los mensajes así también les llegan a ellos así de la nada, ¿no? Yo creo que son sí. Como conciencia, como es que telepatía. Mira, hay algunos que llegan por telepatía, hay algunos que llegan por sueño, hay otros que llegan donde están frente a frente estos seres, hay otros donde es de manera psicográfica, es decir, tú estás ahorita aquí y de repente tienes la sensación y la necesidad de tomar un papel, una pluma y comenzar a escribir, pero tú no estás escribiendo porque tú como que te vas. O sea, sí. En ese momento tú no recuerdas nada y cuando te das cuenta ya hay un mensaje muy largo con información que tú no tenías conocimiento, que no sabes, que no forma parte de tu bagaje cultural. Pero también, como tú mencionabas, ¿cómo discernir entre que sea cierto o no sea cierto? Así es, que estoy loco. Mira, o la mente. Cuando hay una fotografía o un video de un ovni es muy sencillo, porque en cuestión de horas tú lo mandas a analizar o tú mismo haces el análisis, metadatos, esto, aquello, y ya sabes cómo por dónde va el rollo, ¿no? A lo mejor es inteligencia artificial, alguna aplicación o una maqueta. Pero en el caso del contactismo no es así. En el caso del contactismo vas a tardar 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, y a lo mejor en esa cantidad de tiempo no vas a llegar a una conclusión, pero no es tan sencilla y no es tan rápida. No es tan rápida la investigación o la conclusión de esa investigación. ¿Por qué motivo? Porque tienes en primera, cuando tienes a una persona frente a ti y te dice, oye, mira, te voy a poner un ejemplo. Sí. En el mes de junio, julio del 2017, 2 contactadas me hablan y me dicen que viene un terremoto para la zona central de México. Y dices, ¿y será? Pues no lo sé. 2 meses después. No sé, yo abrí una carpeta de investigación. Ahora cuando encuentro casos muy fuertes, abro carpetas de investigación. ¿Qué es lo que sucede en una carpeta de investigación? Ahora es más sencillo a través de las redes sociales. O sea, te pones como Claudia Sheinbaum. Pues casi. Ya están abriendo carpeta de investigación. ¿Y qué es lo que haces ahora? Buscas en Facebook, en Twitter, en Instagram, en la red social que maneje esa persona. Y no es acosarlo o acosarla, no. Es comenzar a determinar qué tipo de cosas publica, en qué sentido y por qué, ¿no? Sí. Porque hay mucha gente que a lo mejor publica puras cervezas, que hay mucha gente que lo hace así, ¿no? Que estoy en tal bar, estoy ahora en este otro lugar, o estoy con tantas personas. Vas viendo el perfil del individuo. Pero cuando te das cuenta que en redes sociales es todo muy pulcro, que está bien, que no está inventando cosas, el siguiente paso es hacer más entrevistas. Voy a buscar algo. Continúa. También otra de las cosas es de que ahora a la fecha podemos encontrar que hay, cuando un contactado aparece, no solamente te va a dar una entrevista, va a dar muchas entrevistas a muchas personas. Es el estar escuchando, analizando el discurso para ver si no hay algún cambio en todo ese rollo. Y cuando te das cuenta que todo va bien, en ese lapso ya pasaron a lo mejor 5 meses, Sí. 6 meses. En el caso que yo te pongo como ejemplo, tuvo que pasar 3 meses para darme cuenta que lo que me estaban diciendo realmente sucedió. Un 19 de septiembre del 2017, el terremoto que azotó la zona central de la República Mexicana, que hizo muchos daños a cerca de 500 edificios en toda la Ciudad de México, ¿no? ¿Esas 500 contactadas siguen vivas? Sí, desde luego. Si están viendo esto, le mando saludos y si quieren venir a la buena plática. Claro. Te voy a comentar algo que me pasó, algo muy parecido, A ver. y lo hilé. Don Teo. Sí. Fíjate cómo cuando dice Irán, dice Irán, y mira, tú te vas a dar cuenta. Explosión atómica va a ser Porque tengo la primera explosión atómica va a ser en el Medio Oriente. Iba a decir Irán. Que los Fíjate. terroristas, porque tengo entendido que la primera explosión atómica va a ser en el Medio Oriente. Él se Los frena. terroristas junto con algunos países 5 meses. que ellos se llevan muy bien, van a tirar la primera bomba. Sí va a pasar eso. Sí va a pasar. Y después viene una segunda explosión. Hay un periodo de calma. Ahorita. Estalla la primera, de ahí todo se calma, ¿no? Y luego de esa pausa viene una segunda explosión
ya en un país, creo que del mismo Medio Oriente, y de ahí hay otra calma, que todo se tranquiliza. ¿De qué año estamos hablando ahí? Bueno, se está antes del 2030. Okay. No podemos explicar exactamente, porque también los hermanos mayores han estado deteniendo ese problema y se ha ido corriendo, ¿no? Para futuro, pero del 2030 no pasa, hermano. Estamos hablando de un 2027, incluso hasta el 2026, porque no podemos dar una fecha exacta. ¿Por qué? Por las políticas que manejan los gobiernos, ¿no? A veces hacen tratados, se prolonga, vuelve. Lo que no ha cambiado es la guerra desde que inició. Está en la primera etapa de la que yo hablo, y es la guerra que está en el Medio Oriente, ahora ya involucrado Irán, Irak, Afganistán, India, Yemen, Estados Unidos, Ucrania, Rusia. Esto fue el 4 de septiembre, esta entrevista con Don Teo. Mira. Y tú dices, cuando pasa lo de Irán y eso, y digo, este vato, ¿cómo sabía? O sea, claro, no hay manera. Mira, yo tengo una hipótesis. Para mí, después de haber entrevistado a tanta gente que me han dado fechas, que muchas de ellas se han hecho virales, y que gracias a eso mucha gente me contactó, y gracias a eso tengo tantas entrevistas de tanta gente. A mí la gente o muchos compañeros me dicen, tú sales a la calle, pateas una piedra y te aparecen 3 contactados. Sí. Pero yo no los invento, yo no me los saco de la manga. Es la llegan gente solos. Sí, que es solos. Gente que vive una experiencia y que quiere contar su verdad y quiere que la escuchen. Sobre todo es eso, encontrar un lugar donde te escuchen, donde no te presionen y te ayuden a que el mensaje que les han proporcionado pueda expandirse. Johanan, de las 5,000 entrevistas que has hecho, mira, yo apenas llevo 150 y pienso que ya son un chorro. ¿Cuál ha sido? Digo, eso de Donato es no, brutal, eso es para volarte la cabeza. No, eso es, de hecho, tienen que hacer una película de ese señor. Claro. Si no lo han hecho, háganlo ya. ¿Qué podcast te ha simbrado? ¿Qué te ha impactado? ¿Qué historia? Mira, hay una, la de Linet Serna y su hijo Gabriel. Esto fue, ¿en qué año habrá sido? 2000. Ay. 2019. En el 2019 fue. Yo estaba transmitiendo en vivo y de repente al chat se mete una señora asegurando que le ayudáramos, que su hijo estaba en contacto con un ángel, que el ángel se llamaba Juan, que era un ángel de fuego y que le estaba diciendo y dando muchas fechas que yo no entendía. Entonces la misma comunidad de los yohaneros le pidieron su dato, me lo mandan en privado y yo dije, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? En ese momento mi dinámica era esa. Si tú quieres participar, mándame tu dato, te conectas por videollamada o por audio y sales al aire. Todo en vivo. Y bueno, pues ella ya se presenta. Bueno, miren, lo que pasa es de que yo estoy muy nerviosa porque tengo a un niño, 5 o 6 años creo que tenía en esos momentos, y dice que se le aparece un ángel de fuego y ese ángel de fuego le dio tal fecha. Putísima madre, se hizo viral. Apareció en noticiarios, en radio, televisión, en periódicos, revistas, pero no solamente de México, de toda Latinoamérica. Entonces, él daba una fecha que era un año después, en el mes de enero, donde decía que iba a despertar la mujer dormida. Yo empecé a darle seguimiento. No, fue antes de eso. Fue antes. Sí. Y ahorita te menciono algo de lo de del bicharraco. Pandemia. De lo del bicharraco. Entonces, bueno, pues yo le di seguimiento, comenzó a dar fechas y se iban cumpliendo. O sea, lo más fuerte del asunto es de que se cumplían. Pero ya la fecha sí que se había hecho viral y todo, yo hago la transmisión en vivo
Y ha sido la única vez que he tenido 17,000 personas conectadas en una transmisión. Que para estos temas tú sabes que es una cantidad impresionante, que estén en brutal. vivo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que esa noche pasó algo en el volcán Iztaccíhuatl y hubo una especie como de explosión. El mensaje era que iba a despertar la mujer dormida y que a partir de ese momento vendría un gran cambio espiritual y un gran cambio de muchas cosas Ahí está. para México. Pues fue la pandemia también. Lo más interesante de esto es, fíjate, que ese día, o mejor dicho, esa noche, a la hora que ella mencionó, que me lo había dicho prácticamente 8 meses antes, las cámaras de webcams de México, las cámaras de investigadores, las cámaras de los medios de comunicación y del gobierno detectaron que arriba de la mujer dormida apareció una luz muy rara, que después dijeron que se trataban de estos duendes que se conforman por diversos aspectos del clima y cuestiones atmosféricas, y que se trataba de eso, de los famosos duendes. Dime tú cómo sabía ella que iba a ocurrir eso. No se lo has preguntado. Sí, fue el ángel de fuego que le dio la información. Sí. Y de fuego, aparte. En la parte superior del volcán Iztaccíhuatl había personas. Estaban acampando ahí, había alpinistas. Dicen que ellos escucharon como que un algo que explotó y les empezó a caer piedras. Sí. Y salieron corriendo de ahí y se resguardaron hacia la parte. O sea, no es de que te eches a correr hacia abajo, porque no es así. Tienes que tener mucho cuidado. Diversos investigadores fueron para entrevistar y se dieron cuenta que algo había ocurrido y que no tenía, científicamente eso no tenía una explicación, pero que hubo una explosión o una explosión moderada y que fue lo que levantó toda el polvo, la arenilla, las piedrillas que hay allá arriba y que fue lo que les cayó a todos los que estaban allá. Si tú investigas, digo, no es porque sea por ellos, ¿no? Pero si tú investigas, a partir del 2019, 2020, años antes, nadie, te voy a decir de nosotros los normales, los mortales, sabían quién era Jacobo Greenberg. Nadie sabía que era la ayahuasca. Nadie, o sea, eran temas muy herméticos y de una, ¡pum!, explotó todo. Explotó todo, sí, efectivamente. Mira, ¿y qué sucedió? Y yo sé que unos van a decir, yo sí conozco, yo sé que ustedes, No, muchos sí, de ustedes son desde luego. expertos, pero los normales, los mortales no sabíamos de eso. No. Y fue como que ¡pum! Claro, exactamente. Mira, ahora, yo en el año 2023 estaba buscando unas declaraciones de un contactado y no le encontraba. Peiné la parte del 2023, peiné 2022, peiné 2020 y 2019. Cuando hice eso, apareció un dato que no estaba registrado dentro de la investigación del contactismo. Nadie lo tenía, es un dato inédito que afortunadamente lo encontramos y lo hemos divulgado para que otros le den seguimiento. Encontré que en el segundo semestre del 2016, la mayor parte de todos los mensajes, de todos los contactados de Latinoamérica, hablaban y decían que teníamos que juntar agua, alimentos enlatados y que en la lejanía estaríamos más cerca que nunca, que llegaría el momento en que el ser humano no podría abrazarse, no podría tocarse. 2019 dices, ¿y eso qué? Eso no tiene ningún sentido. La pandemia, sí. Llegó la pandemia. Estaban refiriéndose a la pandemia. Sí. Y encontré entonces, después de tanto de estar buscando esa declaración, que por año los temas que mandan ellos, esos seres, ya sean extraterrestres o quienes sean, va cambiando la tendencia de 2 a 3 veces al año. La tendencia, por decir ahora, con lo que está ocurriendo, la tendencia de los mensajes desde meses atrás era de la guerra, pero que no estemos preocupados porque no va a ser una tercera guerra mundial. Y si se llega, otros mensajes es, si se llega a utilizar, o si ustedes así tal cual, si ustedes pretenden utilizar armamento nuclear, nosotros no lo permitiremos. Pero qué curioso que estos mensajes vengan de 6 meses atrás, cuando nadie se imaginaba el contexto
que íbamos a vivir. Así es. Y si nos vamos más hacia atrás, tenemos lo de Rusia, cuando estaba amenazando cada tercer día a todo el mundo en que iba a detonar su arma y que iba a hacer uso de su armamento nuclear. La pregunta que tú hiciste es bien importante. ¿Cómo sabe? Para mí, hay una mente maestra que está así, en la nada, que nosotros podemos conectarnos, descargar la información, o que cuando esa mente maestra necesita que se conozca como una advertencia para que nosotros comencemos a corregir el asunto, es ahí cuando ellos o cuando empiezan a descargar la información a ciertas personas. Si te das cuenta, uno de los referentes ahorita que habla mucho de cosas así es numerólogo, es Alejandro Fernando. Muy acertado. Claro. Le dice, y ahorita también muchos canalizadores están hablando de explosiones solares. Sí, mira, ahora, te puedo decir que hay un contexto histórico de esto. No es fortuito. Esto no es fortuito. En 1917, cuando desde el mes de febrero de ese año, los médiums en Portugal comenzaron a publicar en los periódicos de que algo importante llegaría para el 13 de mayo. Estamos hablando que es marzo, abril y mayo. 3 meses después. Qué curioso que los mensajes muy fuertes son con una antelación de 3 meses. No más, no menos. ¿Y qué es lo que sucedió? La aparición o diversas apariciones, y la más importante fue de la Virgen, lo que ahora conocemos como la Virgen de Fátima. Uy, que ahorita estamos por ver esa plática. Y mira, tenemos casos de avistamientos de ovnis en la América Latina, es Chile, Perú, donde los extraterrestres han vaticinado 3 meses antes de que se van a aparecer. ¿Sabías tú, y ustedes que nos miran en estos momentos, actualmente conocemos playas de Miramar como una ciudad donde se aseguraría que está protegida de los extraterrestres para que no le pegue ningún huracán? En 1966, cuando fue la última, se asegura que fue la última vez que pegó un huracán muy fuerte, aparecieron mensajes en los periódicos de aquella parte de México asegurando, no se preocupen, ya llegamos y traemos regalos para todos ustedes. Otro de los mensajes, estamos aquí con ustedes, los vamos a apoyar, no deben de tener miedo. Mensajes que se aseguraría que fueron dictados por seres extraterrestres, que alguien llegó al periódico y desde luego pagó para que salieran esos anuncios. Pero esto mismo es el modus operandi de estos seres, que hacen todo lo necesario cuando tienen a su contacto para que después esa información se divulgue en los canales pertinentes para que llegue un mayor número. Pero es para advertir de que lo que estamos haciendo o como lo estamos haciendo está mal y tenemos que cambiar. Y cuando entendemos entonces de que realmente hay una inteligencia superior a nosotros que está al pendiente, que realmente le preocupamos, que realmente quiere que nosotros lleguemos a otros niveles de conciencia, y por eso, después de tantas entrevistas, he encontrado 4 palabras claves que está implícito prácticamente en todos los casos: paz, unión, amor y autoconocimiento. Pero lo más interesante de esto es que estas mismas 4 palabras nos lo vienen diciendo desde hace más de 2000 años. No es algo nuevo, pero nosotros no hemos entendido que con amor podemos conseguir todo, con paz podemos construir mucho, con autoconocimiento podemos hacer lo que nosotros queramos. Unión. Imagínate, si estuviéramos todos unidos, seríamos una raza, una civilización completamente distinta. Pero son palabras que yo he encontrado, son palabras que lo vas a ver implícito en cada uno de los mensajes, no siempre todas en el mismo, pero sí vas a encontrar los visos, lo que yo nombro visos de veracidad en los mensajes, cuando la gente realmente te está hablando desde la experiencia que está viviendo y no de algo inventado. Así es. Sí, no, y tú ya después de tantas entrevistas ya discernes de que aquí puede haber algo raro, pero escuchemos. Claro, yo creo que hay que escuchar todo. Uno no puede entender lo bueno
si no conoces lo malo. Así es. Y viceversa, no puedes conocer lo malo si no sabes cuál es lo bueno. A mí me critican mucho. Me dicen, es que tú entrevistas a quien se te pone enfrente. Sí, y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera. ¿Por qué? Porque si no, no voy a entender cómo es el contexto. Si no tienes los casos, si no tienes la casuística, no vas a poder llegar en ningún momento a ninguna conclusión absolutamente de ningún tema. ¿Qué es lo que pasa con los científicos? Pues juntas un cúmulo de casos y vas viendo como por dónde va el asunto. Es prácticamente lo mismo con nosotros. Si no tienes los testimonios, no tienes la casuística, no sabes entonces qué casos pueden ser considerados reales o qué casos puedes considerar tú que se trata de un invento. Pero eso solamente te lo da la práctica y eso solamente te da el conjunto de experiencias que tienes a tu alrededor para entender cómo por dónde va la tendencia de los mensajes que te mandan desde allá arriba. Por eso, si te has dado cuenta, para mí me queda claro que no son extraterrestres. No son. No, siento que son humanos o la famosa élite que está sobre arriba poniendo eso. Porque aquí va la otra pregunta. ¿Qué papel juega Estados Unidos, el Área 51 y todo eso? Mira, en este a juego? partir de diciembre del 2017 ha jugado un papel muy destacado. Un papel destacado en el aspecto de que ellos tienen una cantidad impresionante de casuística con gente de la milicia, con gente de las áreas de inteligencia y que afortunadamente a partir de un artículo que sale publicado en el New York Times, que es uno de los periódicos más influyentes en todo el planeta, pues ellos dan a conocer un apartado donde se aseguraba que Estados Unidos al 2017 seguía investigando el tema de los ovnis, cuando oficialmente desde 1969 se había dejado de investigar la casuística ovni porque la conclusión del proyecto Libro Azul era: el tema ovni no representa ninguna amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces se le dio carpetazo y dijeron, hasta aquí. Pues no fue así, porque se cerró oficialmente o públicamente eso, pero quedó abierto un apartado que tenía un presupuesto anual para la investigación del tema de los ovnis, y en este caso era el Pentágono directamente, un área del Pentágono que lo estaba investigando, tanto dentro de Estados Unidos como en otros países. ¿Qué se sabe? ¿O qué es lo que se ha desclasificado? O mejor dicho, ¿qué se ha filtrado? Creo que la palabra correcta es ¿qué tanto ellos han filtrado a los medios de comunicación? Porque la información no sale sola. Alguien la tiene, alguien la conoce y alguien la manda a los periodistas o a los medios informativos para que se libere y se conozca. Salieron fotografías, videos, testimonios, documentación, algo que jamás habíamos pensado que ocurriría en los Estados Unidos. Fue en el primer mandato de Donald Trump donde se da todo este proceso de desclasificación, prácticamente en la recta final del primer mandato. Ahora llega nuevamente a la Casa Blanca y hay un interés desmedido porque se libere toda la información y que la ciudadanía estadounidense, en primer término, que va a caer de rebote con todos los demás países, para que conozcamos y se conozca al 100% de esas naves y de esos restos o cuerpos de seres no humanos. Ellos no te hablan de extraterrestres, te hablan de no humanos. ¿Qué es un no humano? Pues un perro, un gato, una víbora, una araña. Pero ellos no se refieren a nada de eso. No te lo dicen, pero sí te lo están diciendo. Un no humano. No es extraterrestre. Un no humano. Ellos lo manejan así. Por lo tanto, entonces, hay una cantidad impresionante de información donde se han hecho estas audiencias con congresistas de los Estados Unidos, donde estas personas hablan y aseguran que hay restos de seres que no son de este planeta, y que ellos sí dicen que son extraterrestres, y los restos de los objetos donde esos seres vienen, que tienen y que han participado en diversos proyectos de los conocidos como proyectos negros, es decir, que no los vas a encontrar en una lista públicamente donde cualquier ciudadano de los Estados Unidos puede entrar y puede buscar dependencias, en qué gastan todo el dinero y todo ese rollo, que es transparente. No. Esos nunca los vas a encontrar en ningún sitio.
porque esos forman parte de esos proyectos negros donde estarían todos estos proyectos para investigar el tema de los ovnis. Hay que recordar también, porque seguramente la gente se puede estar preguntando, ¿por qué Estados Unidos sabe tanto de los extraterrestres y no México, o no Guatemala, o no Belice, o no sé, cualquier otro país que se te ocurra? Muy simple, porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, invirtió millones de dólares para crear diversas agencias de investigación, agencias de seguridad nacional y agencias de inteligencia para que ningún país detonara alguna bomba atómica en venganza de lo que había hecho Estados Unidos en Japón. Y después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente Estados Unidos y las grandes potencias se dividieron el planeta. Entonces ellos invirtieron dinero en su seguridad para que ellos estuvieran tranquilos. Y uno de los hombres más beneficiados fue Edgar Hoover, que desde la dependencia donde él se encontraba, era el hombre que mejor sabía, el mejor entendía, el que estaba más informado de todo el tema de los ovnis, porque desplegó a todos sus agentes dentro de Estados Unidos para que al momento que en un periódico, en una revista o en algún medio saliera tal persona hizo contacto con extraterrestres, fueran a investigarlo. Y ahí surgen los famosos hombres de negro, porque iban tras la información, porque ellos no pensaban que fuera a ser una invasión extraterrestre, sino ellos consideraban que se trataba de un país enemigo de Estados Unidos que estaba creando algo para desestabilizar el gobierno o crear las condiciones necesarias para atacarlo. Y nos damos cuenta entonces que fue un personaje que se metió mucho en la política, que los presidentes cada que llegaban le daban su venia porque era el que más sabía. Ah, tú eres presidente. Ah, venga, señor presidente, mire su expediente. Usted sale con tal, pero usted está casado. Y usted tiene a esta otra, y usted se droga, y usted... Lo que haya sucedido le tenían su expediente y era una especie como de extorsión o de chantaje de este personaje. Pero uno de los que más sabía. Pero es ahí entonces que acumularon tanta información y a esto le tenemos que sumar un algo que no siempre se habla. Ese algo es un proyecto que se llama Mondost, polvo lunar. Era un proyecto en el que Estados Unidos se comprometía con todos los países de cualquier parte del mundo que al momento que le avisaran que caía algún objeto, así tal cual, de origen terrestre o extraterrestre, ellos se comprometían a llegar a la zona, limpiar el lugar, recoger todo lo que tuvieran que recoger, pagar si se tenía que pagar algo, a lo mejor porque destruyó una casa, un carro, porque hubo alguna pérdida de vida humana. Ellos pagaban todo, se llevaban todo y nada más lo que pedían es que les ayudaran a todas las facilidades para hacerlo. Y hay diversos estrellamientos de ovnis en toda Latinoamérica, que llegaron los Estados Unidos, que a las pocas horas de que había ocurrido el incidente llegaban, limpiaban la zona y se llevaban todo para la Unión Americana. Todo se lo llevaban. Y están los casos de diversos ovnis estrellados. Tú me preguntabas prácticamente al principio de esta conversación, ¿cuáles son los casos que más te han llamado la atención? Te hablé de uno. El segundo caso es cuando he tenido en mis manos los restos de los ovnis que se han estrellado. Mucha gente critica y asegura, no hay ninguna evidencia física palpable del tema de los ovnis. Esa gente lo dice porque no ha investigado, no ha viajado, no ha entrevistado, desconoce por completo todo lo que implica el tema de los ovnis. Pero cuando estás en el lugar, cuando estás con los investigadores locales, cuando te enseñan el resto de los ovnis, cuando tienes ese metal ahí, es cuando la historia cambia. Porque ya no es una historia, ya no es solamente una anécdota. Tienes el documento, tienes el metal y tienes los documentos de los análisis que se han hecho a esos restos. Y cuando te das cuenta entonces que diversos investigadores en Estados Unidos a la fecha se están peleando por tener esos metamateriales, como se les conoce. Como la esfera de Buga, por ejemplo. Sí, sería algo parecido, que desde luego en la esfera de Buga es más complejo el asunto porque tienes al objeto completo, ¿no? Y tienes ahora que irla descifrando y como que ir desfragmentando dentro de la investigación para saber cuál es su procedencia y el tipo de aleación que pueda tener. Pero en el caso de los metamateriales solamente son fragmentos. Y tienes ahí el fragmento que cuando han sido analizados han encontrado elementos que no hay en la Tierra y que es ahora
en lo que está algunas de las empresas contratistas de Estados Unidos que están tratando de hacer lo necesario para encontrar la aleación que pueda llevar al ser humano a tener un aparato que pueda estar en el espacio exterior, dentro de nuestra atmósfera, pero también en el interior de los océanos. En la teoría está patentado. Ahí está y es del dominio público. Pero en la vida práctica no, porque no se encuentra la aleación. En el año 2019, a finales de ese año, mandaron a Luis Elizondo, uno de los hombres que se ha convertido en la cara visible de la desclasificación de Estados Unidos a Latinoamérica. Ahí, junto con mi esposa Lourdes Gómez, coincidimos en lo que él estaba haciendo en la Argentina. Nosotros nos invitaron a dar una serie de conferencias a aquel país y todos los compañeros investigadores estaban muy emocionados porque llegaba Luis Elizondo, el hombre de la desclasificación, el hombre que estaba haciendo posible lo que siempre todos habíamos soñado, liberar muchos documentos, videos, fotografías, testimonios del gobierno sobre el tema de los extraterrestres. Luis Elizondo llega a América del Sur porque no solamente estuvo en Argentina, estuvo en varios países con el argumento de que tenía que producir un programa de televisión para History Estados Unidos. History Channel Estados Unidos. Y bueno, pues llega con su camarógrafo, llega con su productor, el asistente y él. Cuando los compañeros de la investigación OVNI solicitan a las autoridades en Perú que checaran su documentación, detectaron o les salía un algo de que eran agentes en activo del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Cuando se repite la misma operación, que es lo que nos han dicho en la Argentina, saltó la misma información. Mientras ellos decían que ya no pertenecían al gobierno, sobre todo Luis Elizondo, este personaje, mencionaba que él ya había renunciado, que no pertenecía al gobierno, que ya no tenía nada, pero que él se había dado cuenta de todo lo que había detrás de la información y que por eso estaba hablando y por eso estaba dando tanta información para que se liberara todo, que ya nadie podía ser exento a todo lo que se sabía. Ese era el argumento y la bandera que él tuvo. Pero cuando te dicen, pero si él forma parte todavía, está en activo todavía de los servicios de inteligencia, fue todo un montaje que hicieron para llegar con los investigadores OVNI y llevarse un fragmento de cada uno de los materiales que había en Latinoamérica, en Chile. Porque hay, o sea... Se infiltró, vaya. Sí, pero a la luz de todo mundo. Porque hay en Colombia, hay en Perú, hay en la Argentina, hay en Brasil, hay en Chile, los restos de esos ovnis, de casos bien documentados y que los investigadores te dicen, mira, aquí está, es el resto del ovni, fulano de tal. ¿Y cuando les checan la sangre o eso, qué ADN sale? No, pues son metales. Son metales, sí, son metales. Tiene una serie de elementos, aleaciones. Muchos materiales son los que encontramos en la Tierra, pero han encontrado 1 o 2 elementos que no pertenecen, que no se encuentran en la tabla periódica o que simplemente no hay. Sí, no existe. Que es diferente. Sí, pero hay una carrera en estos momentos por esas empresas armamentistas, por esas contratistas de Estados Unidos, porque están detrás de eso. Y mientras unos investigadores están abocados a irse a unos países, otros están yendo a otros o sea, hay una carrera tremenda en estos momentos y detrás de eso millones y millones de dólares que puede producir que alguien encuentre el elemento pertinente para crear esa aleación que les permita estar ahí arriba, en nuestra atmósfera y debajo del mar. Y te das cuenta entonces que el tema de los ovnis realmente es importante y ahora toma una nueva dimensión a partir de lo que ha hecho Estados Unidos y a partir de que las empresas privadas están detrás de todo lo que tiene que ver para saber cómo funcionan, qué es lo que hacen. Por eso mismo, desde la década de los 70, Estados Unidos se llevaba a sus instalaciones a diversos contactados, no para hacerles entrevista, para hacerles interrogatorios de cómo funcionaban las naves, qué veían al interior, qué tipo de información les proporcionaban, para ver de qué manera esa información podían utilizarla a ella para crear una nave parecida a la de esos presuntos seres extraterrestres. Qué interesante. Es alucinante. Y me todo. imagino que por eso crearon el Área 51. Sería un área que durante décadas fue negada por el gobierno, por los militares,
Decían que eso no existía, que no tenía ningún sentido, que ellos no habían creado nada de eso, hasta que de repente dijeron, ay, ¿qué creen? Pues que siempre sí. ¿Se acuerdan de que habíamos dicho que el Área 51 no era real? Sí, sí es real, pero no hay extraterrestres, no hay naves interplanetarias, no hay nada de eso. Es una base militar que utilizamos para los entrenamientos y para experimentar con nuevas tecnologías que vamos a utilizar dentro del gobierno, dentro de las áreas militares. Pero hay muchos avistamientos de objetos raros. Están las historias de un tal Bob Lazar, que fue el primero que comenzó a hablar de todo lo que había en el Área 51 y en un área que es una base militar, y al interior se asegura que hay un área que se llama S4. La S4 sería como un área de ultra secreta y de mucha seguridad, donde estarían realmente, según se asegura, los restos de las naves de otros planetas que ha recuperado Estados Unidos, no solamente que han caído en su territorio, sino de muchas partes del mundo. Y se aseguraría que es ahí donde tienen en esa área los restos de esos presuntos seres extraterrestres. Ok. Johanan, tomando en cuenta que mencionan mucho Perú, Colombia, Sí. Guatemala o parte de México, pero ¿cuál es el lugar del mundo con un vórtice energético más importante en el tema OVNI? No hay un lugar así No hay que un lugar digas, tal cual. este es el más súper ultra mega importante, no. Te puedo decir que donde hay un volcán vamos a tener una cantidad impresionante de avistamientos ovni. Te puedo decir que en los lugares o zonas arqueológicas va a haber siempre mucha actividad de estos objetos. Te puedo decir que en la alta montaña es un lugar donde ellos prefieren. ¿Por qué? Porque son los lugares donde menos gente hay, donde ellos pueden bajar, donde ellos pueden estar tranquilos. Y están los testimonios en América del Sur de las zonas más altas, que a lo mejor están a 4,000, 4,500 metros sobre el nivel del mar, donde los pocos habitantes que pueden estar en las zonas más altas, ellos no te hablan de extraterrestres, ellos te hablan de los médicos del cielo. Los médicos del cielo, desde siglos atrás, eran unos seres que descendían en unos artefactos luminosos que venían del cielo para ayudarte y te sanaban. Y te ayudaban. Y si en las comunidades había algún problema, resolvían los problemas de esas comunidades. Eran los médicos del cielo. Tenían otros nombres, desde luego, dependiendo la lengua de cada cultura. Pero ya cuando se traduce es médicos del cielo o los ayudantes del cielo. Por eso en Tepoztlán dicen que hay muchos avistamientos, porque hay un cerro muy alto. Sí, ahí. exactamente. Sí, sí. ¿Tú has estado ahí en Tepoztlán? Sí, desde hace mucho tiempo, y es un lugar alucinante, un lugar cargado de mucho misticismo, de avistamientos ovni, de contactados, de seres que según habitarían al interior, esos seres intraterrenos o esa famosa hermandad blanca que está ahí. Tenemos casos muy importantes de contactados, desde naves de plasma hasta Sarita, la contactada de México, quien hablaba de Alanizo, que vivía allí más adelante de Tepoztlán, en Amatlán, pero siempre ha sido tierra de contactados. ¿Por qué Jaime Maussan se convirtió en la imagen del tema OVNI? Porque fue un personaje que venía de un periodismo de denuncia ciudadana, de un periodismo completamente distinto al habitual, al normal, al de la noticia diaria. Y a partir de la década de los 80, de 84, publicó en 60 minutos documentales de Billy Mayer y que fueron un éxito, pero tremendo. Y que desde los 80 hasta el 2026 mucha gente recuerda eso. O sea, es increíble e impactante que después de que 40 años la gente recuerde ese documental que sacó en 60 minutos, que después en la década de los 90 se convirtió en la imagen de la gran oleada de 1991, que fue la primera en todo el mundo que se documentó en video. La primera. No hubo otra en ninguna otra parte del mundo. En México la gente traía unas cámaras enormes que te las tenías que poner en el hombro, muy pesadas, muy grandes y muy caras. Era rarísimo quien llegara a tener en la década de los 90 una cámara de video. Ahora tenemos nuestros celulares y es raro quien no tiene una cámara, ¿no? En su celular. Es raro. En aquellos momentos era todo lo contrario. Era súper rarísimo quien tenía una. Se graban esos primeros ovnis, conmocionan a todo el mundo y se creó una cantidad impresionante de información que nos llevó a lo que ahora es.
toda una leyenda, Jaime Maussan. Y no solamente en el tema de los ovnis. Jaime Maussan, y yo siempre lo he dicho, más allá de que yo colabore con él, más allá de que esté ahora yo trabajando en su canal de televisión, es una leyenda de los medios de comunicación de toda Latinoamérica. O a lo mejor incluso de todo el mundo. Un personaje que lleva más de 50 años en la televisión. Es un personaje que forma parte de la historia de la televisión a nivel mundial. Que desde que inició hasta la fecha no ha dejado de aparecer en la tele. Que eso no lo consiguen así como tan sencillo, tan fácil, ¿no? No. Dicen mucho, he hablado al igual que tú, con muchas personas, pero dicen que estamos muy cerca de que esos seres se van a comenzar a aparecer. ¿O es parte del proyecto Blue Beam o tú qué opinas? No, mira, un contacto directo, frontal, cara a cara con ellos, al menos yo no considero que se dé en nuestra generación, no. Yo no lo considero. Y mira que he dedicado toda mi vida a todo esto. No considero. No creo porque seguimos siendo muy agresivos, somos seres que somos muy materialistas, que nos distraemos con cualquier cosa, que no le damos importancia a lo que realmente debe de tener importancia. Pero sobre todo lo que siempre ellos han dicho, somos muy agresivos. Y por lo tanto no van a entrar en comunicación, al menos con nuestra generación no. A lo mejor con la generación de nuestros hijos, a lo mejor y sí. O con la de nuestros nietos. Ahora, yo te pregunto esto y le pregunto a toda la gente. ¿Por qué los extraterrestres tendrían que esperar a que llegara nuestra generación para contactar con el humano? ¿Por qué? ¿Por qué no con la de nuestros papás? ¿Por qué no en la generación de nuestros abuelos? ¿Por qué con ellos no? Mucha gente dice, no, lo que pasa es de que es un contrato kármico que... No, eso no tiene nada que ver en este rollo, no. ¿Por qué en la nuestra sí y en la de nuestros papás o en la de nuestros abuelos no? No va a pasar en la de nosotros. Por todos estos elementos que te he dicho, sobre todo la agresividad, que ellos lo han mencionado en diversos mensajes. ¿Que nos están preparando para que eso se dé? Sí. ¿Que nos están mandando mensajes para que nosotros nos demos cuenta de que efectivamente ellos existen y que están preocupados por el ser humano? También. Pero de ahí en fuera, no. ¿Qué mensaje tienes para todas las personas que están viendo este episodio, que llegaron hasta el final, que han tenido contactos, que han soñado con esos seres, que les han sido experimentados, me dijiste? Claro, experimentadores. Experimentadores. ¿Qué mensaje tienes para ellos? Porque muchos de ellos no lo dicen y sienten mucha ansiedad. Que no están locos, que no necesitan un médico. Lo que necesitan es dar a conocer las historias que ellos tengan y hacer y entender que es un camino muy difícil cuando por primera vez levantan la mano para hablar, para exponer sus experiencias. Pero yo creo que en la medida en que ellos hablen, saldrán muchas otras personas que están viviendo ese mismo tipo de experiencias. En el 2016, en toda Latinoamérica, y hablo mucho de Latinoamérica porque es toda mi área de trabajo, porque conozco, he viajado, he conocido y voy y vengo. Éramos solamente 2 canales de YouTube que abordábamos el tema del contactismo. 2. Uno, lamentablemente, lo bajaron, YouTube lo quitó en la pandemia y queda solamente el mío, la insólita experiencia. Pues felicidades, y hoy son miles. Sí, afortunadamente, y te puedo decir que ahora, en aquellos entonces me criticaban mucho y me decían, tú ya perdiste el ritmo de la investigación, ya enloqueciste, no vas a llegar a ningún lado, tu carrera la tiraste a la basura. Pero yo decía, el tema del contactismo hay que darle seguimiento porque nadie lo ha investigado, nadie lo ha actualizado, nadie sabe cuál es el contexto histórico en el que estamos viviendo y no sabemos qué está pasando con esta temática. Ahora llego al 2026 y cuando volteo hacia atrás, me doy cuenta, Rodrigo, que gracias a todo el trabajo que hicimos, ayudamos de que no fuera solamente un canal de YouTube, sino que fueran ahora cientos de canales que en cada uno de sus países abren sus micrófonos, sus cámaras para que la gente externe los casos que traen, las experiencias. Cuando yo inicié no era sencillo. De loco y de fraudulento no me bajaban.
Pero conforme fue pasando el tiempo, conforme se fueron cumpliendo cada uno de esos vaticinios que me llegaban, que divulgaba, que se hacían virales y que me daban con todo, pero con todo, que cuando ocurrían, me decían, es que tú eres el profeta. No, yo nada más paso la información que me dan a mí. O sea, yo soy periodista y paren de contar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que yo encontré un campo muy fértil que había dejado de investigarse y que tenemos que darle por ahí para seguir entendiendo, para seguir captando más información. Y después de tantos años y después de tantas entrevistas me queda claro que nosotros no somos la generación del contacto con los extraterrestres. No lo somos. A lo mejor y me equivoco, pero no lo somos nosotros. Se me ocurre algo. ¿Qué te parece, ahorita que le dijiste a esas personas un mensaje, que dejen en comentarios su historia? Claro. Y la historia que los platicadores elijan con likes, obviamente, la entrevistemos tú y yo juntos. Órale, ya está. Sería alucinante. Claro, o sea, que sí. Tú que nos estás viendo y tienes una historia así como la de Donato o como la de cualquier otra persona, déjalo en comentarios y que los mismos platicadores, que la misma audiencia y los yohaneros le pongan like. Y la que tenga más likes, pues va a estar con nosotros. O la que sea más fascinante, porque claro, a lo mejor no tengan los más likes, pero sí generalmente la gente... La que nos deje una sensación de que realmente hay algo, que hay una historia que contar y que se tenga que divulgar. Yo creo que sí, sería muy buen ejercicio. Sería muy bueno y a lo mejor fuera un nuevo canal de ir... Vamos viendo dónde nos lleva. Sería alucinante. Esta nueva dinámica. Claro. Pues, Johanan, nos hablas de este tema que en lo personal no sé mucho. Y aprendí bastante de ti, todas las historias. Nos llevaste a imaginárnoslas. Te agradezco tu tiempo, te agradezco tu conocimiento. ¿Algo que quieras aportar, agregar? Sí, que si la gente le llama la atención este tipo de temas, lean, estudien, analicen, pero sobre todo, Rodrigo, cuestionen. No es creer por creer. No es nada más, ay, qué bonita historia, ay, qué bonito. No. Hay que darle el contexto histórico, hay que aprender, porque en la medida en que nosotros aprendamos, conozcamos, estudiemos, nosotros mismos sacaremos nuestras propias conclusiones y no necesitaremos a nadie que nos diga vete por aquí, vete por allá. No, es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias, Johanan. Esta es tu casa, este es tu espacio, tus redes sociales. @Johanan Díaz, ahí me encuentran. Mi programa se llama Insólita Experiencia, con el que... Mi caballito de batalla desde hace muchos años que me ha llevado por todo el mundo se llama Insólita Experiencia y me encuentran en Spotify, YouTube y en Instagram como @Johanan Díaz, como mi nombre. Y mi podcast lo publico miércoles y domingos 10 de la mañana y se llama Encuentros Extraordinarios. Perfecto, pues vayan a suscribirse a su canal si no están todavía, que lo dudo, seguramente ya están ahí. Y agradecerles, platicadores, ya saben, a la cuenta de 3, algo que no quieran en su vida, lo sueltan. 1, 2,